Al aire. Vamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes una vez más cumpliendo con nuestro compromiso diario de traerle una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes. El día de hoy tenemos un banquete especial, lo vamos a llamar así, porque como ustedes comprenderán, este programa se ha caracterizado por cumplir con nuestra cuota de responsabilidad social, con informar a las personas de manera adecuada, de mantenerlos actualizados y siempre con invitados que manejen los diversos temas que aquí tratamos, siempre con personas especializadas para cada tema. El día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la primera fase estratégica integral de seguridad ciudadana. Y como comprenderán, nosotros como medio de comunicación tenemos el compromiso de aclararles a ustedes, los televidentes y todas las personas que nos miran a través de nuestras plataformas digitales también, de aclarar inquietudes, porque es entendido que no toda la ciudadanía está de acuerdo con lo que se anunció en ese plan el día de ayer. De manera que con nosotros está el día de hoy el politólogo y además de ello, experto en seguridad ciudadana, una persona que ha sido reconocida a nivel nacional e internacionalmente también por el gran manejo que tiene de estos temas. De manera que con nosotros el día de hoy el licenciado Daniel Pou, quien estará con nosotros, bueno, está, pero desconectó un poco la cámara por un momento, por lo que nosotros entonces vamos a hacer una pausa comercial en lo que establecemos contacto con él y ustedes no se muevan porque este tema sí realmente es un tema muy interesante y que debemos todo darle prioridad, ya que es un asunto, un problema sobre el cual la ciudadanía dominicana ha estado haciendo grandes demandas. Un tema, un asunto para enfrentar los altos niveles de criminalidad que está presentando la República Dominicana en este momento. De manera que es el momento adecuado para poner este tema sobre la mesa, pero hacerlo de la manera más clara y precisa posible. Entonces vamos a hacer la pausa y al regreso estaremos con Daniel Pou. No se muevan, que en breve regresamos. Al aire, entonces, Daniel. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Y ya sí establecimos conexión con nuestro invitado de hoy, el experto en seguridad ciudadana y politólogo Daniel Pou. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio, como siempre. Muchas gracias, Jacqueline Hidalgo. Yo muy complacido después de varias semanas de estar ausente por tu programa y de tu público, pues hoy me siento bastante feliz en este retorno, ¿verdad? Que esperemos que sea un retorno y que se repita en breve tiempo. Que sea para quedarte, porque nos tenías un poco olvidado, nos estaba privando de tus conocimientos y de tu presencia. Pero nada, aquí estamos. Aquí estamos y enhorabuena. Porque tenemos que conversar largo y tendido sobre el tema del momento y es el anuncio que el día de ayer realizó el presidente de la República conjuntamente con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, sobre la estrategia, la primera fase de la estrategia integral de seguridad ciudadana. Y sería bueno iniciar el programa dándonos tu opinión sobre lo que fue el contenido anunciado el día de ayer sobre este plan estratégico. Sí, el señor presidente de la República, desde el Salón de las Cariatis, desde el Palacio Nacional, convocó a la prensa nacional
para darle a conocer una propuesta que él considera como un plan de seguridad ciudadana y que pues fue expuesto con algunos detalles, pero que realmente no se sabe cómo se van a canalizar muchas de las propuestas que se difundieron desde las ruedas de prensa, porque al parecer todavía hay algunas ideas que no están acabadas. Y esto es un aspecto importante. Particularmente yo creo que el presidente está haciendo una suerte de ensayos con algunas propuestas. No es un plan acabado, o sea, tampoco es un plan integral. Un plan integral tiene que tener por lo menos elementos constitutivos de una política de Estado. Aquí hay elementos que son de seguridad ciudadana, como es el tema de las armas, el tema de la violencia delictiva, pero también hay temas que están involucrados, que es el tema vial, que es un tema de seguridad pública, porque el concepto de seguridad ciudadana es un concepto muy diferente al de seguridad pública, aunque el concepto de seguridad pública es un concepto más global que destaca sobre todo todos los elementos que de alguna manera pueden dañar la integridad de los ciudadanos. La seguridad ciudadana tiene que ver con temas sobre todo de daños infringidos por la acción del hombre. Es la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana. Pues desde ese punto de vista le puedo decir que el presidente ha hecho un enfoque hacia tres aspectos fundamentales. Como decía, el tema vial, como decía, el tema de la política criminal, de dotar, por ejemplo, a las instancias institucionales. Me imagino que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, de la tecnología suficiente para empezar a desarrollar un banco de ADN. Por lo visto, ese banco de ADN empezará con aquellas personas que han sido condenadas por infracciones penales, sobre todo aquellas que tienen que ver con violencia, invasión de propiedad privada, toda una serie de delitos penales que se sitúan sobre todo cerca del homicidio y de la violencia física. Por el otro lado, también aquellas personas que han cometido homicidios, específicamente en la categoría de feminicidios, y personas que han violado, han estuprado a mujeres, a niños, a menores de edad, etcétera. Creo que hay una gama de infractores penales lo suficientemente amplia y nutrida en nuestras cárceles para empezar realizando pues las primeras recolecciones de muestras de ADN e ir nutriendo pues nuestro sistema penal. Y digo que supongo que estará bajo la tutela del INASIF, porque justamente el INASIF es el organismo calificado para tales fines, que como decía anteriormente, es una dependencia de la Procuraduría General de la República. No es un tema que le compete ni a la policía, ni a la DNCD, ni a ningún otro organismo del Estado. El banco de ADN tiene que estar bajo la tutela de una autoridad colegiada, porque ese banco de ADN puede tener resultados muy exitosos en lo que es la persecución del delito en República Dominicana, como se utiliza ya en otras naciones. Creo que con el tiempo todos los dominicanos debemos empezar, o por lo menos todas las personas que
que vivimos en este territorio, debemos empezar a ofrecer nuestras muestras para que aportemos lo que es el registro del banco de ADN, como se hace ya en muchos países modernos, sobre todo en las grandes ciudades donde se concentran más las actividades delictivas. Me parece que la propuesta es interesante. Por el otro lado, el presidente habla de las casas de acogida para las mujeres que han sido víctimas de la violencia, cuya integridad física y emocional pues se encuentra en peligro, además de establecer ciertas líneas telefónicas, sobre todo líneas que se refieren a lo que se denomina respuestas rápidas para momentos en que las mujeres se vean pues en peligro frente a un agresor, ya sea conocido o desconocido, es un sistema de respuesta que bien merece la pena que se extienda por todo el territorio nacional. Y además el presidente plantea, por otro lado, empezar a diseñar políticas públicas en conjunto con todas las instancias institucionales del Estado que deberían estar involucradas en estas políticas públicas. Por lo que entiendo, esas políticas públicas de prevención aún no están diseñadas, aunque tenemos los órganos del Estado hábil para empezarlas a implementar, como es el sistema educativo, que eso es muy importante, ir desmontando toda esta cultura de la violencia hacia la mujer que prima en nuestra sociedad. Por el otro lado, también ir dotando a la sociedad de nuevas visiones, de nuevos rasgos culturales que fortalezcan el respeto que debe primar en toda sociedad civilizada hacia la mujer y sobre todo hacia la integridad. Y me parece que esto podría funcionar muy bien si logramos instaurar no tan solo mecanismos de respuestas rápidas, sino mecanismos conciliatorios y mecanismos de salud, porque uno de los graves problemas que tenemos en el caso de la violencia hacia la mujer en República Dominicana es que la mayoría de las personas que han incurrido en esa infracción a la ley penal son personas que dan muestras bastante claras de estar afectados de patologías psíquicas, patologías de la conducta, que los hace ver a la mujer como un ser objeto, o sea, no como un ente independiente con libre albedrío, como es todo ser humano, sino como un ente que se convierte en una posesión tan pronto entra en una relación de cualquier tipo con el hombre. Y por último, el presidente, o penúltimo, el presidente destacó el interés de organizar el sistema de uso del transporte en motocicleta, el uso vial de las motocicletas, ya que desde las motocicletas es desde donde se cometen la mayoría de los hurtos, atracos, incluso actos de violencia en contra de muchas personas, ya hombres como mujeres, y son estos atracos los que más víctimas cobran al momento de realizarse. Para ello el presidente propone que cada usuario de motocicleta pues tenga un chaleco con un número que lo identifica, que me imagino que va a corresponderse con un registro universal que establecerán las autoridades. Es una medida que ya se ha implementado en otros países. En otros países no tan solo se ha implementado el chaleco, sino que si todos nuestros usuarios de motocicleta usaran casco, también deberían de tener ese número que los identifica en el casco protector. Pero no tenemos todavía
una práctica tan regulada de lo que es el uso de las motocicletas. Y así hasta que llegamos a la propuesta que realizó el presidente de iniciar un desarme de la población, sobre todo de ese sector de la población que tiene bajo su poder armas ilegales o que tienen armas que no han sido legalizadas y que el origen se desconoce la mayor parte de las veces, pero que no se encuentran asentadas en los registros correspondientes que maneja la permisología del Ministerio de Interior y Policía. También es un tema que ha concitado muchas reacciones en la sociedad dominicana, porque muchas personas no comprenden o no ven con buenos ojos el hecho de que a una persona se le pague alguna suma de dinero, alguna remuneración, aunque hoy escuché que se tratarían de cupones y tickets de compra para tiendas y supermercados, pero de todas maneras es una gratificación que un sector de la ciudadanía que no comprende el porqué y el motivo y la razón que llevan al presidente a enarbolar esta propuesta, pues el efecto que tiene. Esa propuesta se ha aplicado en otros países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe, pero ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido muy exiguos, realmente. Quienes van y entregan las armas a cambio de una compensación no son delincuentes, son personas que en algún momento tuvieron la tentación de comprar un arma de fuego y pues accedieron al mercado ilícito, al mercado subterráneo de las armas de fuego y se hicieron de un arma de fuego, pero con el tiempo se han decepcionado porque no pueden trasladarse por las calles ni en sus vehículos con estas armas, y algunas de ellas pues están buscando de alguna manera la oportunidad de deshacerse de ellas. Y creo que se le está brindando la oportunidad. Pero ¿qué sucede? Es que muchas personas aquí, a través de los años, quedaron en su poder de armas de fuego que fueron otorgadas a padres, abuelos, a hermanos, con los famosos formularios 25. No sé si usted conoce ese documento que es utilizado como una manera de brindarle un arma de fuego a una persona, ya sea porque es funcionario público, ya sea porque es una persona conocida, brindarle un arma de fuego para su protección. Con el tiempo, estas armas han pasado de mano en mano y han ido a parar a familiares, amistades, a personas vinculadas con ellas. Y algunas de ellas incluso han sido vendidas por esas mismas personas. Entonces, esto ha conllevado al hecho de que armas que en inicio estuvieron amparadas por un permiso que si bien no es el permiso reglamentario, era una discrecionalidad que se tomaban algunos funcionarios como jefes de policía, ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de Interior y Policía y otras personas allegadas al poder, pues tenían esta dispensa, la utilizaban para otorgarle armas de fuego a sus amistades y a sus familiares, y estas armas han quedado la mayoría lamentablemente olvidadas. Y esto te lo digo porque en el año 2010, por encargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en República Dominicana y en el Caribe, me correspondió dirigir un estudio que se llamaba Armas cortas y ligeras en manos de civiles, una amenaza a la seguridad hemisférica. Y en República Dominicana hubo una oposición férrea a que este estudio se realizara. De hecho, nosotros de noche íbamos a acompañar a las fuerzas militares y policiales
a los retenes que se hacían para ver la proporcionalidad de armas de fuego que se lograban identificar entre legales e ilegales. Y realmente quedamos asombrados. Los primeros días no tuvimos ningún problema, pero en la medida que pasaron los días, pues nos desautorizaron a inventariar estas armas que se requisaban en los retenes que se hacían en las diferentes carreteras y avenidas del país. Nosotros hacíamos muestreos en el este, en el Cibao central, en la zona nordeste, en la línea, en el sur. O sea, nos movíamos por toda la geografía nacional. Y algo que sucedió extraño dentro de ese trabajo fue que encontramos que una gran cantidad de esas armas habían sido amparadas en algún momento con formularios 25. Pues nos dirigimos al Ministerio de Interior y Policía y el archivo de formulario 25, que contenía todos los datos de esas armas amparadas por formulario 25, desde los tiempos de los gobiernos del doctor Balaguer hasta el año 2010, pues parte de esos archivos habían sido destruidos. ¿Y por qué decimos que habían sido destruidos? Porque nosotros logramos contactar con la persona que durante muchos años fue el encargado de esos archivos. Y cuando yo le mostré la cantidad de registros de armas con formulario 25 que tenían en el Ministerio de Interior y Policía, bajo la custodia de los encargados de archivos, me dijo que esa parte que estaba disponible en el Ministerio de Interior y Policía no era ni una quinta parte del tamaño que tenía ese archivo cuando él abandonó la posición. Es decir, que gran parte de esos archivos, que eran papeles con poca rigurosidad, muchos de ellos ilegibles, borrados por el tiempo, pues no, esa persona nos confirmó que la cantidad de armas otorgadas con formulario 25 por los diferentes gobiernos, pues sobrepasaban las 350,000 armas de fuego. Entonces, eso es un tema que aquí nunca se ha tomado en cuenta. Entonces, yo creo que el presidente Luis Abinader está motivado de alguna manera para tratar de recoger estas armas, que muchas de ellas habrán caído en manos de delincuentes, otras pues estarán en manos de personas que las preservan y que muchas de ellas hasta quisieran deshacerse de ellas. Entonces creo que esta es una medida que de primera intención es buena. Ahora, las armas con que cuentan los actores del delito, ya eso tendrá que hacerse desde otra manera, más compulsiva y más draconiana, pienso. Oh, también hay otro tema respecto a esto, y es que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre lo que es un arma ilegal y el porte y tenencia ilegal de armas, que la gente puede tender a confundir esto, aclarándole a los televidentes que un arma ilegal es aquella que no cuenta con un registro que la regule, y que el porte y tenencia de armas que está tipificado en la ley, el porte y tenencia ilegal de armas es tú poseer un arma que ilegal o no esté a tu nombre, no tenga un permiso otorgado a tu nombre. Entonces, correcto. Para el desarme de la población, resulta que choca con la ley de porte y tenencia de arma de fuego el hecho de que el gobierno incentive a la gente que está portando de manera ilegal un arma para pagarle para que le entregue, cuando entonces no se le va a tomar en cuenta la infracción que está cometiendo por el porte y tenencia ilegal de armas. Entonces hay una violación de parte de la misma autoridad hacia la ley. Bueno, Jacqueline, tú tienes toda la razón del mundo, pero y es bueno esa distinción.
Las armas que no están registradas y que no han sido depuradas por material bélico de las Fuerzas Armadas, como todas las armas que se venden en el mercado nacional, incluso si usted importa un arma, como muchas personas, antes de tocar sus manos, eso lo pasa a la Dirección General de Aduana a material bélico de las Fuerzas Armadas. Material bélico de las Fuerzas Armadas tramita todo el proceso de registro del arma y luego, pues, tan pronto usted solicita al Ministerio de Interior y Policía la permisología, ya sea para aporte o ya sea para tenencia, entonces ahí empieza el proceso de legalización. Esas personas están en posesión de armas ilegales, o sea, en ningún momento tienen un derecho de porte o de tenencia. Ahora bien, hay armas de fuego que tuvieron sus permisos respectivos, ya sea de porte, ya sea de tenencia, y que luego de muchos años sus propietarios jamás han pasado por el Ministerio de Interior a pagar los impuestos correspondientes. Entonces, esas armas entran en una situación de ilegalidad. Son armas ilegales porque ni fueron entregadas como salvamentos, o sea, como armas que sufrieron daños y ya no son operativas, que eso es lo correcto hacer cuando un arma de fuego, porque hay gente que piensa que las armas no se dañan. Hay armas que se dañan, son imposibles de reparar o no son rentables repararlas. Entonces usted tiene que llevarla al Ministerio de Interior y Policía para que el arma se dé de baja. Como sucede con los vehículos que se siniestran, que usted tiene que llevarlo a impuestos internos con una certificación de los bomberos, de tránsito, de la entidad responsable, donde dice que el vehículo ha quedado totalmente deshabilitado, siniestrado. Entonces, impuestos internos procede a dar de baja el vehículo. Asimismo, se dan de baja las armas de fuego. Pero lo que han hecho muchas personas, como las armas tienen una perdurabilidad increíble de cientos de años. Yo he visto armas con cientos de años que mantienen su exquisitez y sus características de una manera asombrosa. Solo hay que darle el mantenimiento correspondiente. Y pues usted la tiene que registrar. Usted la tiene que registrar. Entonces, esas armas ilegales, que son armas ilegales, caen dentro de una categoría muy especial. Existen otro tipo de armas, que son las armas hechizas. Se les llama hechiza en Centroamérica y Suramérica. Aquellas armas que son de fabricación casera o que cogiendo el cuerpo de un arma que se ha convertido en un arma inútil, se le hacen una serie de adaptaciones y se convierten en un arma útil, pero modificando muchas veces lo que es el cuerpo del arma, el tambor, el cañón del arma y muchas veces haciendo desaparecer el número que está registrado en el cuerpo del arma que es el número en que aparece inscrita en el Ministerio de Interior y Policía. El tema de las armas es bastante complejo y complicado. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, yo creo que eso es una primera etapa, atraer. Vamos a ver cuántas armas de esas se recaudan. Lo correcto es destruirlas después que pasen a manos del Estado Dominicano. Esas armas se deben de destruir. Aquí ya se han destruido muchas armas que han sido ocupadas por la Policía Nacional porque la procedencia no se conoce, no se sabe si son armas robadas. Las armas robadas deben de ser devueltas a sus propietarios. Eso sí es importante. Aquí hay personas que le han robado armas de fuego hace 5, 6, 7, hasta 15 y 20 años y nunca la han vuelto a recuperar. Ahora, hay armas
que aunque se Porque sospeche... se habló Paul, de la destrucción inmediata de esas armas, pero todas esas armas tienen que pasar por una requisa previa, supongo, por las evaluaciones y análisis forenses del lugar también. Correcto, hay que ver de esas armas cuáles la prueba balística pues podrían conducir a determinados homicidios, o sea, porque eso es un tema importante. La prueba balística puede conectar una arma de esa con un homicidio que quizás no fue nunca determinado, pero ya eso representa un grave problema para la persona que entrega el arma, porque se imputaría. Ahora, las armas que tienen su número de registro, primero hay que depurarlas a ver si fueron robadas o personas que fueron asaltadas y fueron despojadas de esas armas. Y muchas de ellas... Es mucho más complejo de lo que uno piensa el tema del desarme. Sí, el desarme. La gente... Y por esa razón es que la gente se hace mucha pregunta y ha cuestionado tanto, de hecho, esta medida que dentro de esa estrategia integral de seguridad ciudadana anunció el presidente de la República. Otro tema importante es, tú hablabas de que no fueron tomados los elementos constitutivos de Estado para seguridad ciudadana en este plan, por lo que no deberíamos llamarlo meramente un plan de seguridad ciudadana. La pregunta es, ¿cuáles son esos elementos constitutivos que se deben tomar en cuenta para desarrollar un verdadero plan de seguridad ciudadana? Bueno, todo plan de seguridad ciudadana con vocación de convertirse en una política de Estado, todo plan debe estar avalado por un diagnóstico, que es un estudio preliminar pormenorizado que nos pone en contexto, en el caso de la seguridad ciudadana, cómo las características que tienen los elementos que se constituyen en amenazas contra la seguridad ciudadana, cómo se gestan estos elementos, cuáles son los soportes sociales, materiales sobre los cuales se soportan estos elementos, cómo inciden estos elementos y desarrollan sinergia con otros elementos delictivos en la sociedad. Por ejemplo, el microtráfico es un ilícito penal, pero el microtráfico tiene una dinámica muy directa con lo que tiene que ver con la violencia y sobre todo con el sicariato, con actividades de lavado de activos, y toda una gama de ilícitos penales. Entonces, no podemos decir, bueno, aquí en este barrio la gente está asaltando, la gente se está matando, está perdiendo la vida en intercambio de disparos entre grupos de civiles. ¿Por qué se están produciendo esos intercambios de disparos? ¿Serán luchas por el territorio? Para establecer los puntos de droga, o sea, o serán sencillamente por tumbes de droga, como se ha dado, o tumbes de dinero ilícito, como también se ha dado. O sea, una política pública y un plan tiene que tener todos estos elementos diagnosticados. Y el otro tema es geolocalizados. ¿En qué puntos de la geografía nacional se concentran estos ilícitos? La frecuencia, los días en que se cometen, los horarios en que se cometen, bajo qué circunstancias se cometen estos ilícitos. Entonces, además, esto tiene que tener luego como respuesta, como política de Estado, un diseño. Este diseño debe estar en consonancia con los aspectos que nos interesa impactar. ¿Me vas comprendiendo, Jacqueline? Perfectamente, estoy entendiendo cada punto que tú dices. Hay otro tema que es muy importante tomar en cuenta. Dame un permisito, porque hay una parte que es muy importante. Sí. Y lo primero,
toda política de Estado debe tener dos momentos y dos caras, la parte preventiva y la parte reactiva, o sea, la prevención para que el ilícito no suceda, y la parte reactiva, que es la parte que más entusiasma a la ciudadanía, que es la persecución penal del ilícito. Porque aquí no hay cultura de prevención. Y date cuenta que eso es un aspecto fundamental. En temas hablando de la persecución penal, que era el punto importante que yo quería que resaltáramos, porque como el tiempo es corto, viendo que ya acabas de describir que este plan no cuenta con esos elementos constitutivos de seguridad ciudadana que son fundamentales para una buena elaboración de un plan de seguridad ciudadana. Y debemos tomar en cuenta, en segundo lugar, la aplicación de la ley. Y nosotros tenemos un código penal que está obsoleto y que no responde a las necesidades de la sociedad del momento, de nuestra sociedad en el momento. Entonces, es el momento oportuno para que de una vez por todas se apruebe el nuevo Código Penal de la República Dominicana para poder enfrentar la criminalidad, tomando en cuenta de que este nuevo código establece o incluye nuevos tipos penales que sí responden a la sociedad actual de la República Dominicana. Sí, indiscutiblemente el código es un instrumento de administración de justicia y eso es importante porque la administración de justicia tiene un momento que es la aplicación de las consecuencias a los infractores. Entonces, si usted no tiene un código con las figuras penales actualizadas que respondan a los nuevos delitos, a las nuevas infracciones, pues sencillamente usted va a andar tratando de administrar justicia a partir de ¿cómo te podría hacer? De aproximaciones, de inferencias. Y administrar justicia a base de inferencias no es la mejor manera de administrar justicia en un Estado social y democrático de derecho. Por eso hay que dotar al sistema de justicia de República Dominicana de un nuevo código penal que contenga todas las figuras, todos los ilícitos, porque nuestro código, cuando se hizo nuestro código penal, salvo algunas pequeñas modificaciones, los delitos digitales no existían. El lavado de activos no existía. Hay una serie de figuras, incluso infracciones penales que se cometen desde el ejercicio de la función pública que tampoco existían cuando se hizo ese código penal. Y es uno de los elementos por donde más tenemos que atacar si queremos realmente desvanecer de la administración pública la pertinencia de un elemento que el pueblo dominicano ha clamado como elemento nocivo a nuestra sociedad, y es la corrupción. Si queremos luchar, erradicar la corrupción, aparte de aplicar los mecanismos de rendición de cuentas, accountability y controles efectivos, pero también tenemos que tener las figuras penales para los casos donde no se pudo prevenir, se comete la infracción e inmediatamente pues se inicia el debido proceso con un código penal que se corresponda a la necesidad. Eso es así, y tomando en cuenta también que el tema de la corrupción tiene un gran impacto en lo que es el comportamiento criminal de la sociedad en general. Ciertamente, un feedback muy fuerte, un feedback muy fuerte. Bastante. Otro tema importante que hay que destacar dentro de lo que es el análisis del anuncio de este plan es la situación presupuestaria de los organismos encargados de la aplicación de este plan. Y eso es partiendo también de la inversión
que anunció el gobierno que se va que se va a utilizar en esta primera fase de desarrollo de este plan, que es de solamente 296 millones de pesos. Entonces, sería bueno que hagas un poco de énfasis en lo que es la situación presupuestaria, resaltando el Ministerio Público, que va a tener una gran responsabilidad dentro de lo que es la ejecución de este plan, y el Ministerio de Interior y Policía, que aunque cuenta con buenos presupuestos, no menos cierto es que la mayoría de los cuarteles y de las entidades en las diferentes provincias, en las dotaciones policiales, tienen muchísimas carencias y el personal policial tiene muchísimas carencias, y entonces eso también obstaculiza un buen desarrollo de este plan. Sí, de hecho, uno de los temas que debe de tratarse es el uso no proporcional de la fuerza que ejerce la Policía Nacional cuando se ve en una situación de enfrentarse con ciudadanos que muchas veces muestran comportamientos agresivos o comportamientos patológicos, porque los hay, y pues no cuentan con los equipos necesarios para no tener que hacer uso de su arma de fuego, que es una de las cosas que debe de resaltarse. Una gran cantidad de agentes de la policía que luego lamentablemente son procesados de manera penal, tienen que recurrir al arma de fuego porque no tienen otro instrumento, como por ejemplo una pistola taser eléctrica, de descarga eléctrica, que neutraliza al atacante. Un atacante que está fuera de sí, que muestra una conducta pues violenta, usted no tiene por qué alojarle una bala en su cuerpo. Usted con una taser sencillamente le aplica una descarga eléctrica, lo neutraliza, lo esposa y lo somete. Por eso es uno de los temas. Muchos policías que no tienen ni siquiera un spray para la defensa personal. Entonces, todos estos elementos, les voy a decir que no son baratos, son costosos. Este presupuesto que presenta el presidente, yo me imagino que contemplará comprar los chalecos al 1,5 millones de motoristas que hay en el país. Ya ahí se le va la mitad. ¿Cuánto? ¿Millón y cuánto? 1,5 millones largo. Es que aquí lo que más hay es motoristas. Yo creo que en cada casa, por lo menos de 5 miembros, hay 3 motores. Sí, sobre todo allá en tu tierra natal, en Moca, ¿verdad que sí? Sí, no, aquí andan los motores, que eso es una cosa increíble. Yo digo que esa es la peor plaga que tenemos aquí, los motoristas. Porque bueno, la influencia, y hablando de motoristas, también hablábamos de la situación presupuestaria, por poner un ejemplo, del Ministerio Público, que tiene a cargo la unidad de violencia intrafamiliar y de género, que para ello también se necesitan una serie de recursos. Bueno, hablábamos de interior y policía. Ya hablaste del presupuesto que se requiere para el tema de los chalecos, para el control con los motoristas. Pero también tenemos algo importante, y es que dentro de este plan se habló de la reducción de los accidentes de tránsito y se habló de dotar al personal de la DGC de unos radares para medir la velocidad y otros equipos. O sea, que son varios los organismos que intervienen y es mucho el presupuesto que necesita cada una de estas entidades para poder entonces hacer una buena intervención dentro del desarrollo del plan. Bueno, un laboratorio de ADN que me imagino, como te decía anteriormente, debe ser manejado por el INASIF, es un recurso costoso, sumamente costoso. Entonces, si sumamos todos estos elementos, yo creo que el presidente dio un avance. Bueno, las casas de acogida para las mujeres en situación de riesgo y peligro, eso es algo que hay que mantenerlo con un cierto nivel de dignidad, porque aquí la violencia de género no se da tan solo en los estratos sociales más humildes, sino también en las clases sociales altas. Y además
Si usted le va a brindar protección a una persona para preservarle su integridad, esa persona no es tan solo ella muchas veces. Esa mujer anda con sus niños, que muchas veces tiene que echarse los niños al hombro y salir para la calle despavorida sin ni siquiera poderse llevar una maleta con ropa, con elementos básicos que son necesarios para permanecer fuera de su casa. Entonces, eso va a implicar siempre una serie de gastos y de imprevistos. El presupuesto me parece muy exiguo, pero yo me imagino que el presidente irá, en la medida en que vayan discurriendo los días, disponiendo de más recursos, porque le voy a decir que la tecnología para los temas de política criminal y temas de seguridad es una tecnología altamente costosa. Eso no... estamos hablando de tecnología que interviene en la decisión de concederle una libertad a una persona que puede ser inocente o que puede ser culpable y se podría cometer un gran error. O sea, estamos hablando con el valor supremo después de la vida, es con la libertad de las personas. Entonces, todo esto, yo lo que creo que el presidente está realmente tratando de testear con una serie de aproximaciones a ver cómo funcionan, detectar dónde pueden haber las falencias, las debilidades y con el tiempo ir proponiendo o ir formulando una política de seguridad ciudadana. Que le voy a advertir algo, señorita Hidalgo, ninguna política de seguridad ciudadana exitosa puede realizarse al margen, óigase bien, desde el diseño hasta la ejecución, puede realizarse al margen de la participación de los ciudadanos. Y esa es la parte más importante que yo creo que no fue tomada en cuenta en este plan. Lo toman en cuenta porque ya se han establecido las mesas de seguridad y género por diferentes municipios. Lo que pasa es que las mesas no tienen un plan de cómo van a actuar. Todo carece del plan. Todo carece de un real plan. Entonces, para terminar, y quiero que me responda con dos palabras esto. En definitiva, este plan para iniciar ¿está bien o debió iniciarse de otra manera con la intención de no malgastar recursos? Mira, eso sí es una parte que me preocupa a mí. Sí, como tú me pediste una respuesta con dos palabras, yo lo hubiera iniciado de otra manera. Puede ser con 5 para concluir, porque tenemos el tiempo ya limitado totalmente. No, yo lo hubiera iniciado de otra manera. Lo hubiera iniciado de otra manera. Definitivamente. Bueno, pues perfecto. Solamente me resta agradecerte como siempre. Esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí y agradecerle a los televidentes por darse cita con nosotros cada día y será hasta mañana. Pasen buenas noches. Abrazos del alma, Pou. Felices.